Hermanos, buenos días. Que el Señor sea con nosotros, animando nuestros corazones, desafiándonos a seguir firmemente en sus caminos. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias. Eres tú, Señor, quien sostiene nuestras vidas, quien anima nuestros corazones, quien nos permite, Señor, perseverar en tus caminos también. Nos has dado, Señor, tiempo para exaltar tu nombre, reconociendo, Señor, en quien hemos puesto nuestra confianza y a quien tenemos, Señor, sobre quien refugiarnos y encontrar en ti, Señor, lo que necesitamos para mantenernos firmes. Señor, quisiera suplicarte ahora, Dios, que tú me guíes, Señor, en compartir tu palabra esta mañana, poder guiar mis pensamientos, Señor, en la manera que tú deseas y pasar un tiempo, Señor, donde tú nos hablas y nos desafías a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, estamos haciendo un alto en nuestra predicación del libro de los Hechos para no pasar por alto un día tan especial como el día de hoy, segundo domingo de mayo. Muchos dicen, madre solo una. Y es verdad, madre solo hay una. Nadie como nuestra propia madre para poder exaltarla, regocijarnos mientras el Señor nos permite tenerla con nosotros. En el Perú se dice que en el año 1924, un 12 de abril, se estableció por decreto supremo el Día de la Madre. Interesante, 1924. En Inglaterra dicen que fue por el siglo XVII, más o menos, que se estableció el Día de la Madre. Cuando uno mira más atrás, se da cuenta que el Día de la Madre fue una invención de los griegos. Más tarde los romanos lo tomaron como iniciativa también para celebrar el Día de las Madres. Así que es un poco de historia, un poco de contexto para saber de dónde viene una celebración como ella. Realmente eso habla de, quién sabe, la frialdad que los varones tenemos para reconocer, sin necesidad de que haya un día, el valor que tiene una madre. Y mis hermanas, pensando en ello, Dios las ha dotado de tal manera que ha dicho que ustedes son ayuda idónea para el varón. Y les ha dado tales habilidades como para procrear hijos y también cimentarlos en los principios de la palabra de Dios. Ojalá esa fuera la realidad que todas y cada una de las mujeres que Dios les da el privilegio de ser madres pudieran hacer realmente. Así que hoy en muchas partes del mundo se está celebrando el Día de la Madre. Es un día donde generalmente la más engreída de la casa suelen ser las mamás. Ahora, yo que recuerde, en el contexto latinoamericano, la forma de engreír sería que los hijos llegan a la casa, la mamá cocina, prepara todo y los hijos comen. Esa es la manera de engreír muchas veces en América Latina, sobre todo en el Perú. En mi contexto, eso es lo que yo recuerdo de la celebración de los días de la madre. La pobre abuela, llegaban todos los hijos y la casa se llenaba y la abuela tenía que cocinar para todos. No sé si es el día de la madre o el día de la esclava, pero de tal manera se celebraba, según el segundo domingo de mayo, el Día de la Madre. Pero hermanos, miramos nuestros tiempos hoy en día y tenemos que decir que hoy en día hay mucha violencia contra la mujer. Sobre todo aquellas mujeres que están en situación de vulnerabilidad, en la que se encuentran solamente por el hecho de ser mujeres o ser también mujeres dependientes económicamente de su esposo, y están completamente relegadas en importancia a lo último dentro de su propio hogar. Esa es la realidad que tenemos hoy en día en nuestro país, es la realidad que tenemos en muchas partes del mundo. Por eso existen tantos movimientos feministas que tristemente, por irse a otro extremo,
pierden la perspectiva de lo que Dios ha dado en su palabra, del solo hecho de ser mujeres bajo un rol específico, de ser ayuda idónea para sus esposos. Sin embargo, dejando todas esas cosas de lado, el rol que tiene la mujer es de muchísima importancia. Ser madre es muy determinante para el desarrollo de toda sociedad. Como hemos escuchado en la introducción a Hugo, dice, no se celebra el Día de la Madre por ser mujer o por ser madre, se celebra el Día de la Madre por la naturaleza de ser madre, de lo que implica ser madre. Y créanme que sin ustedes, sin una buena labor de madre, entonces las sociedades están como están, porque obviamente hay una carencia de este rol a nivel mundial. Por eso quisiera animar a ustedes esta mañana, como animar a todos los varones también, porque el mensaje no está cifrado solamente en las mujeres, aunque se ha leído un pasaje que tiene que ver con 2 mujeres, pero los 2 principios que vamos a tocar esta mañana tienen que ver específicamente con la responsabilidad que todo creyente tiene o con aquellos principios que todo creyente debe poner en su vida. Ahora, el pasaje que hemos leído habla de 2 mujeres. Usted dirá, pero pastor, siendo el Día de la Madre, ¿por qué lees la historia de 2 mujeres que no se sabe si son madres o no? Obviamente, por lo que he dicho, que quiero tomar 2 principios generales para aplicarlo ya sea al hombre o a la mujer, pero que tienen que darse en nuestras vidas. Además que el término que se emplea aquí en el verso 38, donde dice, y una mujer llamada Marta, la palabra mujer ahí en la Biblia se emplea de o personas solteras o personas casadas. Bueno, la Biblia no habla absolutamente nada de que María fuera casada o que Marta fuera casada, pero sencillamente el término se emplea para ambas condiciones, o ya sea soltera o ya sea casada. Pero siendo soltera, o siendo casada, o siendo soltero, o siendo casada, estas 2 cosas me parece que deben estar en nuestras vidas si queremos ser hombres y mujeres temerosas de Dios. Yo creo que en primer lugar, lo que tenemos que aprender y animarnos todos, ya sea hombres y mujeres, para cumplir de una manera, yo diría, con prestancia el hecho de ser papá o ser mamá y ser influyentes para nuestros hijos, esto es lo que debemos hacer. En primer lugar, debemos poner a Dios por encima de todas las cosas en nuestras vidas. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, poner a Dios por encima de todas las cosas en nuestras vidas. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene que ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas. Mire lo que estaba pasando en esta historia en los versos 38 en adelante. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús le oía su palabra. Dios tiene que ser la persona más importante en nuestras vidas. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Muchos historiadores dicen que probablemente lo que estaba pasando es que se estaba celebrando alguna de las 3 fiestas anuales en Jerusalén. Y como venía tanta gente de los alrededores, de otros lugares, a pasar alguna de esas 3 fiestas grandes que había en Jerusalén, realmente no alcanzaba los lugares de hospedaje para recibir a tantas personas. Dicen algunos que más de 500,000 de personas se juntaban en esas fiestas anuales. Ahora, se habla de 2 mujeres, Marta y María. Obviamente la Biblia las identifica como las hermanas de Lázaro. ¿Dónde vivían? Bueno, Juan capítulo 11 va a decir que Lázaro vivía en la ciudad de Betania. ¿Dónde estaba? Betania estaba sencillamente en las afueras de Jerusalén. No era parte de Jerusalén, pero estaba en las afueras de Jerusalén. Al este de Jerusalén, muy, muy cerca, en los límites de Jerusalén, realmente allí acudían muchas personas para buscar hospedaje en algunas de estas 3 fiestas anuales. Por lo tanto, Jesús llegó a la casa de Marta, María y Lázaro, quién sabe, no solo, sino acompañado de sus discípulos. Ahora, vemos aquí 2 realidades que se dan en toda persona.
Dos realidades que, si bien es cierto, son importantes, pero una sostiene la otra. Porque dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué hacía la otra hermana entonces? Dice verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, estas son las dos realidades que tenemos. Toda persona está involucrada en actividades en su vida. Toda persona se desarrolla y desarrolla actividades en su vida. La vida está llena de actividades para los seres humanos. Pero se muestra otra realidad, la realidad de María. María estaba a los pies del Señor. Ambas cosas son importantes en los seres humanos. Ahora, ambas mujeres, me parece, querían servir al Señor. Ambas mujeres querían honrar a Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque en la cultura judía, cuando alguien llegaba de visita a una casa, ¿qué es lo que hacían los dueños de casa? Bueno, en primer lugar, preparaban todas las cosas necesarias para el aseo de esa persona, el lavarle los pies, el tener una toalla, el poder hacer que esa persona se sienta limpia, aseada. En segundo lugar, venían los preparativos de la comida, es decir, lo que esa persona se iba a servir para sostener su aspecto físico. Y en tercer lugar, ¿cómo iban a entretener a esa persona? ¿Qué cosas iba a haber en la casa para que esa persona se sienta cómoda? Ahora, ¿quién de las dos hermanas estaba preocupada por eso? Marta. Marta estaba preocupada por brindarle un buen hospedaje al Señor, de ser una buena anfitriona para el Señor. ¿Producto de qué? Bueno, producto de su amor al Señor. Ella quería agasajar al Señor. Quería que el Señor se sintiera cómodo. María es el otro lado de la moneda. Ella sencillamente entra el Señor, ella se sienta a los pies del Señor y comienza a escuchar sus enseñanzas. Y esas son las dos realidades en las que nos desenvolvemos absolutamente todos, hombres y mujeres. Y uno se pregunta, ¿dónde está el problema entonces? ¿Dónde está el problema? El problema está cuando nos desequilibramos de esas cosas. El problema está cuando los quehaceres de la vida nos comienzan a perturbar, las cosas de la vida, los quehaceres de la vida comienzan a sacarnos de nuestra tranquilidad y nuestra paz espiritual, de tal manera que aún ni esas cosas podemos hacerlas bien. Y eso es lo que pasa con Marta. Pero María toma el lado que todos debemos de tomar. Es decir, el lado de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, en darle prioridad a nuestra vida espiritual. Y esa es una decisión que todos necesitamos tomar. Hay que anhelar estar en la presencia de Dios. Pues en la presencia de Dios se cultiva el temor a Dios. En su presencia se cultiva la devoción a Dios. Se muestra esa devoción, se muestra en nuestro amor a Dios en las acciones que hacemos. Miren Juan capítulo 12 para que podamos ver, o Juan 11 para que podamos ver la devoción de María, el deseo de estar en la presencia de Dios y el impacto de estar en la presencia de Dios, lo que causó en ella. Capítulo 11 de Juan, versos 1 al 3, dice lo siguiente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Ahora sabemos ahí que la casa estaba en Betania, a las afueras de Jerusalén, muy cerca, al lado oeste de Jerusalén, a la aldea de María y de Marta, su hermana. Verso 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahora mire el capítulo 12 y el verso 3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí está mostrando su amor, su devoción por el Señor Jesús. Mira cómo el Señor Jesús dice lo que dice Jesús acerca de la acción que María acababa de tener. Mira el verso 7 del capítulo 12. Entonces Jesús dijo, déjala,
para el día de mi sepultura ha guardado esto. Lo que ocurrió con el Señor. No había ni siquiera los elementos importantes para cubrir su cuerpo, porque después de 4 días el cuerpo se descompone. Y las mujeres que fueron el domingo muy temprano fueron llevando cosas aromáticas, ¿para qué? Para cubrir justamente el olor. Pero María se anticipa, dice el Señor, se ha anticipado. Y habla de su amor, y habla de su devoción por el Señor. Habla de que tenía tanto amor por el Señor que le da prioridad en su vida. Prioridad como la que podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 42. Mira el Salmo 42 y mira lo que dice versos 1 y 2 del Salmo 42. A ver si así es nuestra actitud para con el Señor, si así es nuestra devoción y nuestro amor para Dios. Mira lo que dice verso 1 y verso 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista obviamente había estado ausente, seguramente cosas le impidieron estar en la presencia de Dios, y mira su anhelo por estar en la presencia de Dios, el deseo, la devoción por estar en los atrios de Dios. Muestra a un hombre dándole prioridad a su relación con Dios. Muestra a alguien que tiene suma importancia de su comunión con el Señor. Mira el Salmo 63. Mira lo que dice ahí. El salmista, hablando de su realidad, de su condición en la que estaba viviendo en ese momento, mira lo que expresa. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierras secas y áridas, donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Habla del profundo deseo, del anhelo que tiene una persona de estar en la presencia de Dios. Y María nos muestra exactamente eso. El deseo de estar en la presencia de Dios, escuchando a Dios. Y yo me pregunto, ¿es ese también nuestro deseo? Porque hermanos, preguntémonos esta mañana, ¿es fácil tomar esa decisión de darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas? ¿Quieres saber cuán difícil es? Permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Has hecho tu devocional hoy día? Tú puedes decir, pero estoy en la iglesia, es domingo. No, pero eso no reemplaza mi tiempo a solas con Dios. ¿He estado antes de venir al culto en la presencia de Dios? O puedes preguntarte, en esta semana, ¿cuántas veces he leído mi Biblia? ¿Cuántas veces has leído tu Biblia? O puedes preguntarte, ¿cuántos días de la semana he hablado con Dios? Y entonces tú puedes pensar ahora, si es fácil o difícil tomar la decisión de darle a Dios el primer lugar en tu vida. Y te vas a dar cuenta que no es fácil. Porque el contexto, lo que está pasando cuando el Señor Jesús llega a la casa de Marta y María. Fácilmente Marta perdió el enfoque, perdió la perspectiva. Se involucró en las cosas que ella pensaba eran mucho más importantes. Aunque ambas querían honrar al Señor. Ambas tenían amor por el Señor y el Señor también tenía amor por ambas. Sí, el Señor tenía amor por ambas.
¿Quieres ver que el Señor tenía amor por ambas? Mira lo que dice el verso 5 del capítulo 11 de Juan. Escuchen lo que dice. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ahora, es interesante, porque si bien es cierto, el pasaje de Lucas muestra a María con la actitud de estar a los pies del Señor y de darle prioridad al asunto espiritual, a formarse un hábito de estar en la presencia de Dios y a darle la prioridad a Dios en su vida. En este pasaje, Juan no menciona a María por nombre propio, menciona a Marta. Y el verso dice, y amaba Jesús a Marta, y luego dice, a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué no dijo, y a María? Bueno, se sobreentiende que amaba a las dos, pero seguramente para hacerle justicia al pasaje de Lucas, menciona el amor también a Marta. Porque Marta seguramente lo que estaba buscando sencillamente era también mostrarle su amor al Señor, honrar al Señor, mostrar que es una buena anfitriona y sobre todo, ¿por qué? Porque no muchas veces se podía tener al Señor Jesús en la casa. Pero perdió la perspectiva, perdió su enfoque. Y mis hermanas, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Quién sabe, en la cultura judía en ese momento las mujeres estaban completamente, en su mayoría, dedicadas a la casa. Pero hoy en día, según las circunstancias que tenemos, hombre y mujer tienen que estar fuera de la casa. Y las mujeres, me parece, cumplen una función mucho más complicada en esfuerzo que la que el varón puede desarrollar. Porque si tenemos una mujer que trabaja y aparte desarrolla las labores de la casa y no tiene ayuda del esposo, entonces ella pudiera tomar como excusa el que no tiene tiempo para darle a Dios. Porque, hermanos, si naturalmente abrimos nuestros ojos a las 6 de la mañana y los hijos entran a estudiar a las 7, hay poquito tiempo para preparar la lonchera, para alistar las cosas del colegio y para que se vayan al colegio. Y luego, después que pasa eso, la mamá está pensando, ahora tengo que salir al mercado para comprar las cosas y tengo que preparar el almuerzo. Y cuando llegan los hijos, tengo que ver sus tareas, darles de comer, prepararlos para la cena, y luego acostarlos, y luego estoy totalmente rendida. Y si aparte de eso tengo trabajo, entonces la pregunta es, ¿en qué momento le dimos tiempo para Dios? Es una realidad. Y no podemos taparnos los ojos frente a esa realidad. Y hermanos, ¿quién sabe por eso es que tenemos la sociedad que tenemos? No solamente porque tenemos las hermanas ocupadas en distintas labores que no pueden tener su tiempo con Dios, sino exactamente pasa lo mismo también con los varones. Ahora, los varones pueden delegar o relegar a la mujer y pueden delegar todas las funciones de la casa a ella y encima pedirle la ayuda trabajando también para que juntos la economía pueda funcionar mejor. Pero el hombre también suele levantarse a las 6 porque a las 7 entra a su trabajo. De 6 a 7 a las justas tiene para cambiarse. Cuando llega a la casa para almorzar, luego tiene que salir si es horario partido. Cuando llega en la noche está sumamente cansado, no tiene tiempo absolutamente para nada. ¿Dónde está su tiempo con Dios? Ambos tenemos las mismas dificultades, ambos tenemos las mismas tentaciones, ambos estamos expuestos a dejar a Dios o a quedarnos sin tiempo para Dios. Ahora, de repente los hijos que estamos aquí, aquellos que están estudiando en la universidad, aquellos que están estudiando en el colegio, de repente pueden pensar exactamente lo mismo. Yo también estoy igual, pastor, porque cuando me levanto a tomar desayuno y tomo el desayuno, tengo que hacer mis tareas, tengo que ir al colegio, vengo del colegio, tengo que hacer tareas, acostarme, tampoco tengo tiempo para nada. O sea, es decir, padres e hijos están en la misma condición, en la misma situación. Con personas con esa realidad de vida, con esa realidad de existencia, sin Dios presente en nuestras vidas, ¿a dónde va la sociedad? La sociedad va justo a lo que está yendo hoy en día. Es decir, a lo que tenemos hoy en día. Como te percibes, eso eres. Y dile algo distinto. Dile algo distinto a eso. Dios tiene que ser
la persona más importante en nuestras vidas. Aprendamos de María. Ahora, ¿sabes? Dios nos exhorta con ternura. Nos exhorta con tal ternura a poner las cosas en la perspectiva correcta. Porque así lo hizo con Marta, la exhortó con ternura. Porque cuando se fue el Señor y le dijo: Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora mira cómo responde el Señor. El Señor responde de esta manera: Marta, Marta. Ahora, uno puede pensar que esa expresión, el llamar dos veces por el nombre a una persona, es una expresión de molestia, es una expresión de enojo, de enfado. Nada, en la Biblia es todo lo contrario. Es como cuando el Señor le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que está intentando el Señor es llamar a la reflexión, es decir, haz un alto y piensa si lo que estás haciendo está bien. Y eso es lo que Dios quiere llamarnos a todos esta mañana. Haz un alto en tu vida y piensa si es provechoso ocuparse de todas las cosas de la vida y dejar tu tiempo con Dios. Ahora, cuando empecé el mensaje dije que las dos cosas son importantes, pero uno es el fundamento del otro. Ahora, ¿cuál es el fundamento de los quehaceres de la vida? Obviamente, nuestro tiempo con Dios. Porque cuando no hay el tiempo con Dios, todos los quehaceres de la vida nos terminan desbordando. Y nos desbordan de tal manera que ansiedad, estrés, depresión, suicidio. Nos desbordan, todas las situaciones terminan desbordándonos. Porque no tenemos la suficiente fortaleza espiritual para resistir las circunstancias de la vida. Y eso significa que Dios no es el primer lugar en nuestras vidas. Y hermanos, créanme, hay muchísimas circunstancias que nos pueden sacar de nuestra prioridad. Y una de esas circunstancias que nos puede sacar de nuestra prioridad tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con los estudios, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con todas las cosas cotidianas que tenemos en la vida. Así que pregúntate: ¿hice mi devocional hoy? ¿Tuve tiempo para hablar con Dios en esta semana? ¿Cuántas veces he leído la Biblia? Ojalá la respuesta sea sí, sí, sí. Entonces tú puedes decir: Dios tiene el primer lugar en mi vida. Dios es importante en mi vida. En segundo lugar, y con esto terminamos la reflexión esta mañana, porque madre solo hay una, es que nuestras madres y los padres y todos tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Pero en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que somos responsables de nuestro propio desarrollo espiritual. Es decir, yo no le puedo echar la culpa a nadie más que a mí si yo no crezco espiritualmente. Si yo no estoy preparado para las circunstancias de la vida, no puedo echarle la culpa a otra persona. Yo soy responsable de mi propio crecimiento y desarrollo espiritual. Sí, tú puedes venir a la iglesia y puedes escuchar un culto cada domingo. Tú puedes estar en la academia bíblica y puedes escuchar una lección un día de la semana. Tú puedes venir a la oración un miércoles y puedes pasar un lindo tiempo en oración. Pero eso no le quita tu responsabilidad, o no quita tu responsabilidad, la responsabilidad que todo creyente tiene de poder desarrollar en su vida su comunión con Dios, a fin de que podamos crecer espiritualmente. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Quieres ver por qué? Mira cómo el Señor otra vez le responde: Marta, Marta, afanada y perturbada estás con muchas cosas. El Señor le dice a Marta, la palabra afanada, la palabra afán, significa sencillamente tener un cuidado excesivo, al tal punto que me perturba lo que estoy haciendo. Y la palabra perturbar
sencillamente significa sorprenderme, aturdirme de tal manera que en lo que estoy haciendo termino haciéndolo bien. Y el Señor le dice a Marta estas dos cosas. Pero la responsabilidad está enmarcada en esta palabra. El Señor le dice, pero una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. ¿Cuál? ¿Cuál es esa cosa que es necesaria? Bueno, la Biblia lo responde porque dice, y María ha escogido la buena parte. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba escuchando al Señor. Tomó la responsabilidad de su vida espiritual. Tomó la responsabilidad de su crecimiento espiritual. Tú y yo somos responsables de nuestro desarrollo espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Nadie más lo va a hacer. No puedes acusar que nadie te discipuló. No puedes acusar que nadie te enseñó. No, tú misma tienes que preocuparte por desarrollar tu vida espiritual. Tú misma tienes que preocuparte por agarrar tu Biblia todos los días, por leer tu Biblia todos los días. Tú misma tienes que preocuparte por orar todos los días. Tienes que preocuparte por estudiar la Biblia todos los días, porque a través de ello son los recursos, son las provisiones que Dios nos ha dado para desarrollar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo sé que he crecido? ¿Cómo sé que he sido responsable con mi vida espiritual? ¿Cómo sé? Muy fácil. ¿Cómo sabemos si estamos creciendo espiritualmente hablando? ¿Cómo llegamos a saber si estamos desarrollándonos espiritualmente? ¿Cómo? Bueno, lo sabemos todos cuando tú puedas ver estas cosas en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué significa? Significa que solamente una persona puede decir que ha crecido espiritualmente cuando los frutos del Espíritu Santo se dejan ver en su vida. Mira, no estoy hablando de cuánto conoces. No estamos hablando de cuánto conocemos. Estamos hablando de que si aquello que conocemos han producido los frutos que deben producir en nuestras vidas. De eso se trata. Y hermanos, nadie puede producir en nosotros lo que tú mismo no dejas que el Espíritu Santo produzca en tu vida. Esa es solo tu responsabilidad. María hizo eso. Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y ella ha escogido la buena parte. No le será quitada. Y hermanos, seguramente te ha pasado a ti que cuando estás en la presencia de Dios, el tiempo no cuenta. Porque te envuelve tanto la presencia de Dios en el Espíritu Santo, que perdemos muchas veces la noción del tiempo. Y cuando salimos de estar en la presencia de Dios, por así decirlo, porque siempre estamos en la presencia de Dios, te sientes que estás preparado para enfrentarlo todo, hasta las situaciones más adversas de la vida. Creo que otra fuera la realidad de nuestro país, otro fuera la realidad de nuestras familias, si tuviéramos padres responsables poniendo a Dios en primer lugar en su vida y desarrollando responsablemente
su vida espiritual. Marta y María son las dos realidades en las que nos desenvolvemos todo ser humano. Y que cuando perdemos la perspectiva podemos terminar como Marta. Sin paz, quebrantados, turbados porque la realidad es más grande que nuestra preparación interior. Y cuando eso pasa, hermanos, cuando eso pasa, entonces sufrimos las consecuencias. Sentimos muchas veces que la presencia de Dios no está con nosotros. Sentimos la soledad y el vacío frente a las circunstancias que son adversas y que pensamos sobrepasan nuestra capacidad. Que eso no nos pase, dándole a Dios el primer lugar en nuestras vidas y siendo responsables con nuestro crecimiento espiritual. Mamás, feliz día. Que pasen un bonito tiempo con su familia. Ojalá no hayan recibido como regalo una licuadora, una sartén, una plancha. Ojalá que nada de eso haya sido su regalo. Ojalá que lo único que han recibido sean unos brazos abiertos, donde muestran que esos brazos estarán siempre así para recibirlas, cualquiera sea las circunstancias que puedan estar viviendo. Que Dios las premie por su abnegada labor que desarrollan en sus hogares. Y si ya no hay hijos en la casa, siguen siendo madres, aún para ayudar a sus hijos a ser buenos padres con sus propios hijos. Y a mirar la sociedad también para influir en ellas o influenciar en ellas a fin de que tengamos una mejor calidad de vida entre los seres humanos. Porque hoy en día parece ser que los animales son más importantes que las personas, según como uno puede ver hoy en día el trato entre nosotros mismos, hermanos. Así que Dios las colme de mucha bendición, hermanas. Y no hemos